Estamos en comunicación con el fiscal Diego Arzamendia. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Un saludo a Bien, ustedes y a la bien, audiencia. bien, doctor. Gracias por atendernos. Queremos No, por favor. consultarte sobre dos investigaciones muy importantes que, además de las otras, ¿verdad? Por lo menos en este caso concreto que yo me acuerdo y quiero consultar contigo, es el tema de esa denuncia por presunto tráfico de influencia contra el senador Martín Arevalo. Martín Arévalos. ¿En qué etapa o cuáles fueron las últimas diligencias en esta investigación, doctor? Las últimas diligencias fueron la extracción de datos e informes que solicitamos. Con respecto a uno de los teléfonos, tuvimos inconvenientes con el software que utiliza el laboratorio forense porque eso se actualiza constantemente. Entonces, como estaban en proceso de actualización, no se podía utilizar. Ujú. Sería un teléfono el que está faltando el resultado de la extracción. Con respecto a los demás, sí, estamos ya en pleno análisis de los datos que pudimos obtener y cruzando con las demás informaciones. Por acá hay que ser claro, tenemos que trazar una línea de tiempo y comparar lo que se pudo obtener de la extracción de datos con los acontecimientos que ocurrieron eh, en las diversas secuencias de hechos que se dieron en esta causa, ¿verdad? Ujú. Tanto con el tema de la incautación de las mercaderías, con las comunicaciones que existieron, las reuniones, entre otros, ¿verdad? O sea, es un trabajo ya técnico que se viene elaborando y que estamos abocados justamente en eso. Claro, para que podamos entender, o sea, los teléfonos que fueron sometidos a pericia son cuatro teléfonos, ¿verdad? Tres Sí, se sí. sometieron y uno se tuvo problema. Cuando hablamos Eh, de... o cómo, Problemas en el sentido de que para la el extracción. software está siendo actualizado. O sea, una vez que eso se normalice, creo que no habría inconveniente para culminar. Los tres teléfonos cuyas pericias o cuyas extracciones de datos ya concluyeron son el teléfono del director de aduanas, uno, ¿verdad? Sí, El de los dos funcionarios, ¿o no? así mismo, El así de los mismo. dos funcionarios que no me acuerdo los nombres. Sí, Y el que se está actualizando el software para la extracción de datos sería la del empresario. así mismo, Carlos. Correcto. Bueno, entre los tres, porque yo me acuerdo que las últimas conversaciones que habíamos tenido contigo, doctor, es Sí, que para que se configure el hecho punible de tráfico de influencias, faltaba un elemento, que era el sí, elemento prometer o dejar, o sea, no me acuerdo, recibir o dejarse prometer. Sí. Era, ¿verdad? sí, Bueno, en la sí, extracción de datos precisamente se buscaba y ya se tiene de los dos principales, digamos, en este caso, más el denunciante que es el tercero, pero el de los funcionarios, en los datos extraídos de los sí, teléfonos del director de aduanas y de los otros dos funcionarios por cuyo ascenso intermedio el senador Arévalo, porque eso quedó confirmado ya con la denuncia, las declaraciones testimoniales de la directora de aduana que dijo, sí, a mí también me llamó que, por el tema de la mercadería, ¿verdad? sí, Perdón. sí. Y bueno, entonces, ¿hay algún elemento importante No quiero adelantar todavía eso, Carlos, porque justamente en ese sentido estamos trabajando, ¿verdad? mm, Como bien mencionaste, comunicaciones sí existieron vínculos que conectan a todos los participantes, eso ya está demostrado con la denuncia, con las declaraciones, como bien lo citaste, mm. y faltaría un elemento del tipo penal que justamente también indicaste y en eso estamos abocados actualmente. Eso es lo que estamos analizando, no solamente teniendo en cuenta la extracción de datos, sino que también otros elementos que tenemos en la carpeta fiscal, ¿verdad? Ujú. El trabajo es un poco complejo porque tenemos que unir todos los elementos, hacer una línea de tiempo y finalmente decidir si realmente corresponde la apertura formal de la investigación o tomar otro tipo de decisiones al respecto, ¿verdad?
pero no quiero adelantar todavía sobre eso porque estamos trabajando al respecto con mis colegas. Correctísimo. En esa extracción de datos revelaron conversaciones del senador Martín Arévalo con el director de aduanas y los dos funcionarios, sin entrar a analizar la importancia. De hecho, el denunciante, antes incluso de hacer la denuncia, ya Ofreció había su publicado teléfono. extractos de comunicaciones, ¿verdad? Eso es innegable y antes de que se inicie formalmente la denuncia ya se publicó ante los medios de comunicación. Y es lo mismo que se obtiene también en el teléfono de él, ¿verdad? Claro, pero corrobora entonces, la extracción de datos corrobora esa situación, porque es muy distinto que yo diga que la Sí. extracción de datos después confirme lo que yo dije, ¿verdad? Si yo mostré una extracción o sea, unas capturas de pantallas y eso fue confirmado entonces con la extracción de datos. Sí, es la misma conversación que aparece en los datos extraídos técnicamente. Correcto. Así mismo. Y con relación a los dos funcionarios, hay también conversaciones. Y eso justamente estamos analizando porque son circunstancias diversas, Carlos, que tenemos que ir también viendo, ¿verdad? Conectando con lo que ya se sabe y con lo que se pudo obtener. Claro, Porque pero también hay conversaciones, hay conversaciones. Sí, hay conversaciones. Eso es lo que es importante. Por eso Claro, te pregunto, claro. porque Claro, objetivamente pues él pero nos puede decir si hay Hay conversaciones. Lo que no nos va a decir es personas también. la relevancia de esa. Lo que pasa Hay que- personas también que son relevantes para el análisis, ¿verdad? Lo que pasa es que, de hecho, ahora estamos sabiendo, hubo ese cruce de mensaje entre el denunciado y denunciante. Hay conversaciones con esta persona. De ahí, ahora bien, hay que ver la relevancia jurídica. No, por eso le pregunto, porque él pues nos puede informar objetivamente y ya nos está confirmando. Hubo Cruce de mensajes. entre Hubo. los funcionarios. No, los funcionarios es lo que me interesa más. Está otra vez. Usted me pregunta entre los funcionarios del senador. El senador. Ya. O sea, yo entendí la pregunta. No, aparte de lo que nos senador explicaste ya Sí, correcta sí. y objetivamente con respecto al funcionario, la extracción de datos de los teléfonos de los dos funcionarios revela conversaciones o contacto con el senador Martín Arévalo o no, doctor. En eso estamos trabajando, Carlos. No quiero adelantarme todavía a indicarte si existe o no existe y cuál es el contenido de las comunicaciones. No. Porque el volumen de lo que se extrajo es bastante importante y nosotros tenemos que separar cada una de las conversaciones, ver su relevancia y como le expliqué, estamos viendo cada una de las conversaciones, si bien aparecen otras comunicaciones que nosotros no teníamos a la vista previamente, ahora nos resulta relevante para construir un relato objetivo del hecho, ¿verdad? No quiero adelantarme a manifestar todavía eso porque son datos técnicos que yo tengo que confirmar efectivamente, ver la fecha, la relevancia y si efectivamente se produjo o no la comunicación con el senador. Ahora bien, puede darse el caso que no se haya producido dicha comunicación, pero que de repente, por ejemplo, el funcionario se haya comunicado con una tercera persona y manifieste una situación de relevancia para nosotros y que tenga que ver con lo que estamos investigando, también va a ser relevante. O sea que si no tenemos un medio directo para construir nuestro relato histórico, podemos también recurrir a los medios indirectos. Y todo eso está siendo analizado actualmente, Carlos. Claro, ¿y esos medios indirectos indicarían eso o no? Podría indicar O sea, si es que encontramos de que existe una tercera persona al cual se le manifiesta una situación y si esa situación puede ser corroborada ya con las declaraciones que obtuvimos en la investigación. Todo eso estamos analizando, Carlos. Sí, súper una vez interesante resulta. que también que tengamos el resultado del último teléfono que está faltando, entonces ya podemos tomar la decisión al respecto. Correcto. ¿Y esa tercera persona, ya encontraron ustedes o aún no? ¿A quién habría recurrido? Existen conversaciones que ya analizamos, ¿verdad? Son otras personas que también conocen de la situación, conversaron al respecto, entonces estamos viendo si es que son relevantes o no para tomar algún tipo de decisión al respecto. ¿Y esas personas ya prestaron declaración ante ustedes entonces, doctor? No, todavía. Todavía. Estamos en la etapa de la identificación recién.
Correcto, muy, muy interesante. O sea, todas estas aclaraciones porque son Sí. casos demasiado relevantes, muy importantes. No, Bueno. por supuesto. Así Entonces, mismo. lo que se pueda informar objetivamente, entonces, o sea, la extracción de datos confirma plenamente entonces lo que dijo el director de aduanas, o sea, lo que mostró esa captura de Así mismo. pantalla, entonces, Eso sí, eso me puede, o sea, eso nos puede ya, decir que la claro, extracción de claro. datos confirma la versión del director de aduanas. Sí, 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 así Confirma mismo. los mensajes entre el director y el senador. Sí, No sí, sé si así la mismo. versión. No, y los mensajes, pero Mm, él le mostró que los mensajes Los acá mensajes, es los mensajes. muy, muy buena acotación, los Mm. mensajes, porque No, y después sí. tenemos que ver efectivamente qué hay detrás de esto, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, otro caso, doctor, muy Sí, interesante es el de este esquema Ponzi, este esquema fraudulento de estafa. sí, A ver, ¿cuáles son las últimas novedades? Porque lo que se había publicado es la declaración de la esposa de Arza, pero las sí, publicaciones apuntaban más a la amenaza de Ramón González Dar, que es una cuestión para mí Sí, sí, independiente con sí. respecto al esquema de estafa. Para la investigación que ustedes llevan adelante, que es el esquema de estafa, ¿qué es lo que nos podés decir objetivamente, doctor? objetivamente lo que puedo decir que son variadas circunstancias, Carlos. Mm, Nosotros no podemos tomar como un solo relato, sino que como varios acontecimientos que involucran a varias personas, pero que sí tiene un patrón único que es una modalidad presumiblemente de estafa, ¿verdad? mm, En el sentido de que una persona que busca a través de distintos medios obtener beneficio indebido utilizando variadas maniobras, ¿verdad? mm, Tanto a través de negocios, a través de préstamos de dinero, entre otros, ¿verdad? mm, Pero como son varias circunstancias, este sí es una causa que va a ser bastante grande, mm, porque tenemos que convocarle a todas las personas que en principio tenemos como presuntas víctimas y también construir cada relato histórico, cada sí, acontecimiento histórico de la manera en que se dio, de la circunstancia en que se dio, porque también podemos llegar a concluir en algunos casos, si se da, ¿verdad? Si se trata de simplemente una cuestión civil o determinar su relevancia penal, ¿verdad? mm, Pero para eso tenemos que investigar a fondo cada circunstancia. Si bien esto va a ser llevado a cabo dentro del marco de una sola investigación, probablemente tenemos que hacer una investigación paralela de cada circunstancia, pero que al final de cuentas involucra a una sola persona, ¿verdad? Es un trabajo que estamos haciendo, estamos primeramente identificando a todas estas personas, los que ya prestaron su declaración testimonial, analizando eso también para volver a llamarle a otras personas que de repente también podrían tener conocimiento y evaluar las informaciones que ya se está recopilando y los que se va incorporando a la investigación. También recurrimos a otras instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación, entre otros informes que se encuentran pendientes de su contestación. claro. Dentro de las personas identificadas, esas se suponen que son víctimas y se fueron a prestar declaración testimonial ante el Ministerio Público. Sí, ¿O con sí, qué carácter se fueron a sí, declarar? sí, sí, sí. La mayoría en carácter de víctimas. Se supone que son víctimas que en variadas circunstancias realizaron operaciones económicas con el señor Luis Arza. Así mismo. Y todo apunta a Luis Arza, ¿verdad? En principio sí, en principio sí, Hasta ahora. sí, sin descartar eventuales personas que puedan surgir como consecuencia del desarrollo de los actos investigativos. Y a ver, cuando ustedes inician la investigación, el monto de la estafa, de la presunta estafa, ¿sobre cuánto se basa? Y no quiero decir un monto exacto porque no tengo a la vista la carpeta fiscal, pero en principio la información que nosotros teníamos daba cuenta de una operación, de varias operaciones económicas importantes que hacía esta persona en un periodo de tiempo, ¿verdad? Mm, Y que apuntando al monto que venía manejando en el sistema financiero es lo que generó un reporte en su contra, ¿verdad? mm, Esta persona tanto recibía dinero como también transfería.
Sin embargo, haciendo una comparación entre lo que transfirió y lo que recibió, en realidad lo que recibió es mucho mayor de lo que él había transferido a distintas personas. Cerca de 9.000 billones, si mal no recuerdo, es el monto que él había recibido como transferencia de dinero, ¿verdad? Pero ¿Nueve? no solamente, 9.000 billones. sí, creo que era ese monto, no estoy tan seguro, pero era cercano a ese monto, ¿verdad? Y en todo eso, detrás de todo eso también había operaciones de compra-venta de inmuebles, entre otros negocios que hacía la persona. O sea, es bastante extensa la información y variada por sobre Sí. todas las cosas, que se tiene que ir investigando cada punto para llegar a un tipo de conclusión, ¿verdad? Doctor, ¿y cuántas víctimas ya se presentaron hasta ahora? Esa parte no quiero asegurar porque justamente como estamos trabajando con el doctor Osmar, Sí, Osmar Legal, yo estuve de vacaciones en ese tiempo y actualmente estoy analizando la carpeta, pero eran como 4 personas aproximadamente. ya. Y obviamente se espera mucho más, ¿verdad? Muchas Sí, más. así mismo, así mismo. Pero es en realidad Dentro de feroz. todo eso hay una persona que hizo formalmente su denuncia. Claro, Eh, claro, sí, claro, así claro. mismo. Hay una persona. Hay una Hay persona que una hizo persona que hizo formalmente la formalmente. denuncia. Sí. ¿Y cuánto el perjuicio que le causó a esa persona, según la Esa denuncia? persona, si me da un poco de tiempo, voy a verificar, pero se trata de compraventa de inmuebles, 3 inmuebles que le había vendido y que supuestamente él volvió a revender esos inmuebles sin hacer la transferencia. Ese es básicamente el contenido de la denuncia. ¿Y no le dio la plata? No, él recibió el pago, pero volvió a revender esos inmuebles. Volvió a No revender. se había formalizado la transferencia, aparentemente. Ah, Ay, bueno, ay, ay, ¿será perfecto. que...? Muy. No, no, no. Bueno, y de las declaraciones de la esposa de Arza, Sí. ¿qué elementos surgieron para la investigación de ustedes? Y ella más bien manifestó que desconocía las operaciones económicas que realizaba su marido, ¿verdad? Yo estuve presente en esa declaración, así que escuché Increíble, la eso versión. es. Sí, y No, sí, según su pero... manifestación, ella desconocía cuáles eran las operaciones económicas que realizaba su marido con amigos y conocidos, ¿verdad? Mm. Sí, decía que él se dedicaba al rubro de inmobiliario, pero que desconocía lo que él hacía con sus amigos. Sí, también manifestó de forma detallada cómo fue que le conoció a Ramón González Daer, ¿verdad? Mm. Y sobre eso manifestó que se trató en eventos que se realizaban en su casa, Eventos encuentros, sociales. eventos sociales, sí, que se realizaba tanto en su casa como también en la casa del señor Ramón González Daer, pero que después con el tiempo en realidad se dio cuenta de que había un tipo de negocio entre él y su esposo, tal fue que le consultó de cuál era la situación y ahí le confesó de que era un préstamo de dinero. Y Eso es básicamente, y ratificó lo que ya salió por los medios de comunicación con respecto a la amenaza, ¿verdad? Que surgió en los audios. Y según los elementos que surgen de la investigación que llevan adelante, ¿cuál es la relación comercial entre, entre Ramón González Dar y Arsa. Arza? Sí, y aparentemente es un préstamo de dinero que le había realizado Ramón González Daer a Luis Arza. Mm. Ronda a los aproximadamente 9 a 10 millones de dólares, ¿verdad? Y que no le había devuelto la suma, ¿verdad? Mm. Eso es lo que tenemos en principio y que también fue manifestado por la persona que vino a declarar. Eso es lo que tenemos en principio, pero que iremos también cotejando con otros datos. A ver, no sé si Marco te preguntó o yo te pregunté, ¿la cantidad de víctimas tienen ustedes hasta ahora o no? Sí, ya De le víctimas. preguntamos. Mm. Y Sí, no... tengo que corroborar ese dato, no quiero confirmar Mm, porque está en el informe de inteligencia que tenemos. ok. Y esas víctimas son de diferentes sectores de la sociedad paraguaya, doctor. Diferentes. Son empresas, personas jurídicas, personas físicas
diferentes operaciones económicas, diferentes tiempos, diferentes años, y también tanto personas que realizaron transferencias de dinero o realizaron, por ejemplo, compra-ventas de inmuebles, estancias, entre otras cosas, con él, ¿verdad? O sea, distintas operaciones económicas. Doctor, y para finalizar, agradeciendo tu paciencia, ¿cómo es lo que funcionaba el esquema para que pueda entender? Porque es la primera vez que yo toco así este tema. ¿Cómo es lo que funcionaba este esquema en concreto? En principio, la publicación que salió ante los medios de comunicación daba cuenta de un esquema Ponzi, ¿verdad? Pero en realidad nosotros nos abocamos a los elementos que tenemos en la investigación. Y como son varias operaciones económicas, no podemos decir todavía que se trata de un esquema único, ¿verdad? Y que funcionaba de una o tal manera. Lo que sí podemos encontrar en principio es que esta persona movió una cantidad importante de sumas de dinero a través del sistema financiero y que probablemente detrás de todo esto exigiría indicios o por lo menos presupuesto de hechos punibles de estafa, ¿verdad? En algunas de esas operaciones económicas. En su mayoría son transferencias de dinero que hacían las personas con él, o que también él transfería una gran cantidad de compraventas de inmuebles y de otros bienes que realizó la persona, pero que nosotros todavía no podemos afirmar que se trata de un esquema único donde la persona utilizaba tal patrón de conducta con todas sus víctimas y que con respecto a eso obtenía un beneficio económico indebido. O sea, todavía no podemos decir, sino que tenemos que finalmente analizar caso por caso para concluir o afirmar una hipótesis única, ¿verdad? Excelente. Doctor, fue un gusto hablar contigo, porque clara tu explicación. Y lo de ayer, doctor, para actualizar la imputación de los dos funcionarios. Se presentó la imputación contra el asistente y el auxiliar. Sí, el día de ayer presentamos la imputación por los hechos punibles de extorsión y de cohecho pasivo. También tuvimos la declaración ampliatoria del denunciante y también libramos detención contra el funcionario que a quien no le encontramos en ese momento en su oficina, ¿verdad? Uno de los asistentes que está involucrado en el caso. Sí, le dio, José del Mas creo que le dio arresto domiciliario ya, como medida alternativa. Hasta el momento no recibí la comunicación todavía del juzgado, estaba esperando comunicación. Y por el imperio de la ley ya te comunica, doctor. Te notificado, entonces, doctor. Bueno. Ustedes me están notificando, entonces. Queda usted debidamente notificado. Doctor, gracias por este contacto y por la clara explicación de los casos. Muy amable. Hasta luego. Que tengas buena jornada. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Diego Arzamendia